Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un vídeo jugosísimo, porque hoy vamos a hablar de una historia que nos tuvo a todos en vilo, una historia de amor que parecía de cuento de hadas, pero que como muchos cuentos, tuvo un final, digamos que no tan feliz. Sí, señores y señoras, hoy vamos a desenterrar los secretos, los rumores y las verdades a medias sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vamos a analizar a fondo ese supuesto. Kerem Bürsin explota la dolorosa traición de Hande que nunca superó. Un titular explosivo, lo sé, y por eso vamos a adentrarnos en los detalles. ¿Hubo realmente una traición? ¿Kerem no lo superó? ¿De dónde sale toda esta información? Prepárense porque vamos a destapar todo esto con lupa, investigando a fondo en los medios, las redes sociales y las declaraciones oficiales, si es que las hubo. Pero antes de que nos sumerjamos en este drama turco, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí les traemos todo el chisme fresco, las noticias más candentes y los análisis más profundos sobre sus celebridades favoritas. Así que no se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita y únanse a esta gran familia de amantes del salseo. Ahora sí, pónganse cómodos, tomen su cafecito y vamos al grano. La relación entre Kerem y Hande, como ya todos sabemos, nació en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, traducida como Love is in the air. La química entre ellos era palpable en la pantalla, y esa chispa, como suele suceder, saltó a la vida real. Los fans enloquecieron, el mundo entero se rindió ante este romance de ensueño. Las fotos juntos, las miradas cómplices, los viajes, todo parecía indicar que estábamos ante una pareja destinada a estar junta para siempre. Recuerdo perfectamente esos meses, las redes sociales eran una fiesta. Cada publicación de Kerem o Hande juntos generaba miles de comentarios, millones de likes, era una locura total. Los fans crearon incluso nombres para la pareja, como Anker, que se convirtió en un hashtag omnipresente. Todos queríamos saber cada detalle de su relación, dónde cenaban, qué hacían en su tiempo libre, en todo. Y ellos inteligentemente supieron alimentar esa llama, compartiendo momentos de su vida cotidiana con sus seguidores. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Empezaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, de problemas de agenda, típicos clichés de las rupturas amorosas, pero que en este caso, tenían un eco particular debido a la gran popularidad de la pareja. Al principio muchos pensamos que eran solo eso, rumores infundados, inventados por la prensa para generar titulares. Pero poco a poco las señales se fueron haciendo más evidentes. Dejaron de publicar fotos juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y, finalmente, la noticia que nadie quería escuchar llegó: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. El mundo Anker se derrumbó. La tristeza invadió a los fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Y por supuesto, las especulaciones sobre las causas de la ruptura comenzaron a florecer. Y aquí es donde entra en juego ese titular del que hablábamos al principio: Kerem Bürsin explota la dolorosa traición de Hande que nunca superó. Una acusación muy fuerte, ¿no creen? Una palabra tan contundente como traición implica una deslealtad, una infidelidad, algo grave que rompió la confianza entre ellos. Pero, ¿hay alguna evidencia real de esto? ¿O es simplemente una exageración de la prensa sensacionalista? Investigando a fondo, no hay pruebas concretas de que Hande haya traicionado a Kerem. No hay fotos, ni vídeos, ni testigos que confirmen una infidelidad por parte de ella. Lo que sí hay son rumores, especulaciones y declaraciones de fuentes cercanas, que como sabemos, muchas veces son más cercanas a la imaginación de los periodistas que a la verdad. Se habló mucho de que Hande podría haber tenido un acercamiento con otro actor, con quien compartía proyecto profesional en ese momento. Pero, repito, son solo rumores. No hay nada que confirme que ese supuesto acercamiento haya ido más allá de una simple amistad o compañerismo laboral. Entonces, ¿de dónde sale la idea de la traición? Podría ser una interpretación de la prensa sobre el final de la relación. Quizás Kerem se sintió herido, decepcionado por alguna actitud o decisión de Hande. Quizás no hubo una infidelidad física, pero sí una traición a las expectativas, a los planes que tenían juntos. Es difícil saberlo con certeza, ya que ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre los motivos de la ruptura. Kerem, en particular, ha sido muy reservado al respecto. En algunas entrevistas, se ha limitado a decir que la relación llegó a su fin de manera natural, que ambos tomaron caminos diferentes y que siguen siendo amigos. Una respuesta diplomática, pero que no revela mucho. Por su parte, Hande también ha evitado hablar del tema en profundidad. Se ha centrado en su carrera profesional y ha tratado de mantener su vida personal alejada del ojo público. Lo cual es comprensible, teniendo en cuenta la enorme presión mediática que sufrió durante su relación con Kerem. Pero volviendo a la supuesta traición,
creo que es importante analizar el contexto en el que se produjo la ruptura. Ambos estaban en un momento álgido de sus carreras, con agendas muy apretadas, viajando constantemente y sometidos a una gran presión por parte de la prensa y los fans. Mantener una relación en esas condiciones es extremadamente difícil, incluso para las parejas más sólidas. Además, hay que tener en cuenta que eran muy jóvenes cuando comenzaron su romance. Estaban viviendo una experiencia única, catapultados a la fama internacional gracias a Senkalkam. Es normal que en ese contexto sus prioridades y sus objetivos hayan cambiado con el tiempo. Quizás Kerem buscaba algo más estable, un compromiso a largo plazo, mientras que Ande prefería centrarse en su carrera y explorar otras opciones. No lo sabemos con certeza, pero son posibilidades que hay que tener en cuenta. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la ruptura dolió, y mucho. A ambos. A Kerem porque, según los rumores, él estaba más enamorado y tenía más esperanzas en la relación. Y a Ande porque, aunque quizás no estaba tan comprometida como él, también había invertido tiempo, energía y sentimientos en esa relación. Y aquí es donde entra en juego la parte del titular que dice que nunca superó. ¿Es cierto que Kerem nunca superó la ruptura? Bueno, aquí también hay que ser cautelosos con las afirmaciones. Kerem es un actor talentoso, exitoso y muy atractivo. Ha seguido adelante con su carrera, ha protagonizado nuevas series y películas, ha viajado por el mundo y ha conocido a mucha gente interesante. No podemos decir que está estancado en el pasado o que sigue sufriendo por Ande. Pero sí es posible que la recuerde con cariño y que la ruptura haya dejado una huella en su corazón. Al fin y al cabo fue una relación importante en su vida, que duró varios años y que lo marcó profundamente. Además, hay que tener en cuenta que la prensa y los fans no dejan de recordarle a Ande. Cada vez que se le pregunta por su vida amorosa, siempre sale a relucir el nombre de ella. Cada vez que Ande aparece en una noticia, los comentarios se llenan de mensajes sobre Anker. Es inevitable que en esas circunstancias, Kerem siga pensando en ella de vez en cuando. Pero de ahí a decir que nunca lo superó, hay un abismo. Kerem es un hombre fuerte, resiliente y con una gran capacidad para adaptarse a los cambios. Estoy segura de que ha aprendido mucho de esa experiencia y de que la ha utilizado para crecer como persona y como profesional. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un ejemplo más de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas, efímeras y sometidas a una gran presión. No hay buenos ni malos, no hay víctimas ni victimarios. Simplemente dos personas que se enamoraron, vivieron una historia intensa y que por diferentes motivos decidieron separarse. Y en cuanto a la supuesta traición, creo que es una exageración de la prensa sensacionalista. No hay pruebas concretas de que Hande haya sido infiel a Kerem. Lo que sí hubo fue una ruptura dolorosa, que dejó heridas en ambos y que sigue generando controversia hasta el día de hoy. Lo importante es recordar que ambos son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y privacidad. Dejemos de lado las especulaciones y los rumores y permitámosles seguir adelante con sus vidas. Ahora, recapitulando un poco todo lo que hemos hablado, vimos cómo la relación de Kerem y Hande nació en el set de grabación y se convirtió en un fenómeno mundial. Analizamos los rumores de crisis y la confirmación de la ruptura, que devastó a los fans. Desmontamos la teoría de la traición de Hande mostrando que no hay pruebas que la sustenten. Y reflexionamos sobre la posibilidad de que Kerem haya tardado en superar la ruptura, pero que, en definitiva, ha seguido adelante con su vida. Espero que este análisis les haya resultado interesante y esclarecedor. Recuerden que siempre trato de traerles la información más objetiva y contrastada posible, para que ustedes puedan formarse su propia opinión. Y ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo traición por parte de Hande? ¿Creen que Kerem sigue enamorado de ella? ¿Cuál es su teoría sobre los motivos de la ruptura? Dejen sus comentarios abajo, los estaré leyendo con mucho interés. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta conversación y por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí les traemos lo mejor del chisme, las noticias más relevantes y los análisis más profundos sobre sus celebridades favoritas. Así que no se pierdan ni un solo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos. Les mando un abrazo enorme. Ciao. Pero esperen que aún hay más tela que cortar. Porque este chisme no se acaba aquí. Profundicemos un poquito más en las capas de esta cebolla llamada Anker y veamos qué otros jugosos detalles podemos encontrar. ¿Están listos para un análisis aún más exhaustivo? Porque yo sí.
Primero hablemos un poco más sobre el contexto de Senkalkam. La serie fue un auténtico bombazo, ¿verdad? No solo en Turquía, sino a nivel mundial. La trama era sencilla pero efectiva. Una joven florista, Eda YLDZ, interpretada por Hande, se ve obligada a pasar 2 meses fingiendo estar comprometida con un rico y exitoso arquitecto, Serkan Bolat, interpretado por Kerem. Ya saben, el típico cliché de enemies to lovers que tanto nos gusta. Pero la magia de la serie no residía solo en la trama, sino en la química innegable entre Hande y Kerem. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, todo gritaba «estamos enamorados». Y esa conexión traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del momento. La producción de la serie fue un torbellino. Rodajes interminables, viajes promocionales, entrevistas constantes, era una locura total. Y en medio de todo ese caos, Hande y Kerem encontraron el amor. Se enamoraron en el set, delante de las cámaras, bajo la atenta mirada de millones de fans. Era como un cuento de hadas moderno. Pero como ya sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y la presión de la fama, las exigencias de sus carreras y las diferencias personales comenzaron a hacer mella en la relación. Volvamos a la cuestión de la traición. Como dije antes, no hay pruebas concretas de una infidelidad por parte de Hande. Pero eso no significa que no haya habido otros factores que contribuyeron a la ruptura. Pensemos en esto, Hande es una mujer joven, hermosa y talentosa, con una carrera en ascenso meteórico. Después del éxito de Senkalkam, se convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Le llovían ofertas de trabajo, contratos publicitarios y oportunidades para expandir su carrera a nivel internacional. ¿Es posible que en ese momento Hande sintiera que necesitaba más libertad para explorar sus opciones y enfocarse en su carrera? ¿Es posible que sintiera que una relación seria y comprometida la estaba frenando de alguna manera? Son preguntas que nos podemos hacer. Por otro lado, Kerem también es un hombre exitoso y ambicioso. Pero quizás en ese momento él buscaba algo diferente. Quizás anhelaba una relación más estable y tradicional, con planes de futuro y la posibilidad de formar una familia. Estas diferencias en sus expectativas y prioridades podrían haber generado tensiones y conflictos en la relación. Y aunque no haya habido una traición en el sentido estricto de la palabra, sí podría haber habido una decepción, una sensación de que no estaban en la misma sintonía. Además, no olvidemos el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en todo este drama. La presión constante de los fans, los rumores infundados y las especulaciones de la prensa podrían haber afectado negativamente la relación. Imagínense ser una pareja famosa, con millones de personas opinando sobre cada aspecto de su vida. Cada foto, cada comentario, cada gesto es analizado y diseccionado hasta la saciedad. Es una presión enorme que puede desgastar cualquier relación, incluso la más sólida. Y por supuesto, no podemos ignorar el factor tiempo. La relación entre Hande y Kerem duró varios años, lo cual es bastante en el mundo del espectáculo. Quizás simplemente la relación llegó a su fin de manera natural. Quizás el amor se desvaneció con el tiempo, y ambos decidieron que era mejor seguir caminos separados. Ahora, enfoquémonos un poco más en Kerem. ¿Cómo ha afrontado la ruptura? Es cierto que nunca la superó. Como dije antes, Kerem es un hombre fuerte y resiliente. Ha seguido adelante con su carrera, ha protagonizado nuevos proyectos y ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Pero también es cierto que la ruptura con Hande dejó una huella en su corazón. En algunas entrevistas, se le ha visto visiblemente emocionado al hablar de ella. Y aunque siempre ha sido muy discreto y reservado, se nota que la recuerda con cariño y respeto. Además, el hecho de que los fans sigan mencionando a Hande constantemente no le ayuda a superar la ruptura. Cada vez que se le pregunta por su vida amorosa, el nombre de ella siempre sale a relucir. Es inevitable que en esas circunstancias, Kerem siga pensando en ella de vez en cuando. Pero de ahí a decir que nunca la superó, hay un abismo. Kerem es un hombre joven, exitoso y con muchas oportunidades por delante. Estoy segura de que ha aprendido mucho de esa experiencia y de que la ha utilizado para crecer como persona y como profesional. De hecho, en los últimos meses, se le ha relacionado con otras mujeres. Aunque no ha confirmado ninguna relación, se le ha visto disfrutando de la compañía de diferentes personas, lo que indica que está abierto a nuevas oportunidades amorosas. En cuanto a Hande, también ha seguido adelante con su vida. Se ha centrado en su carrera, ha protagonizado nuevas series y películas y ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. También se le ha relacionado con otros hombres, y actualmente mantiene una relación con un conocido empresario turco. Parece estar feliz y enamorada, lo que indica que también ha superado la ruptura con Kerem.
En resumen, la historia de Anker es un ejemplo más de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas, efímeras y sometidas a una gran presión. No hay buenos ni malos, no hay víctimas ni victimarios. Simplemente dos personas que se enamoraron, vivieron una historia intensa y que por diferentes motivos decidieron separarse. Y en cuanto a la supuesta traición, creo que es una exageración de la prensa sensacionalista. No hay pruebas concretas de que Ande haya sido infiel a Kerem. Lo que sí hubo fue una ruptura dolorosa, que dejó heridas en ambos y que sigue generando controversia hasta el día de hoy. Pero lo importante es recordar que ambos son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y privacidad. Dejemos de lado las especulaciones y los rumores y permitámosles seguir adelante con sus vidas. Así que, mis chismosos, ahí lo tienen. Un análisis aún más profundo de la historia de Anker. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya servido para comprender mejor las complejidades de esta relación. Y ahora, quiero saber sus opiniones. ¿Qué les parece todo esto? ¿Creen que la prensa ha sido justa con Ande y Kerem? ¿Cuál es su teoría sobre los motivos de la ruptura? Dejen sus comentarios abajo, los estaré leyendo con mucho interés. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta conversación y por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí les traemos lo mejor del chisme, las noticias más relevantes y los análisis más profundos sobre sus celebridades favoritas.